¿Deben los cristianos diezmar? Vamos a ver rápidamente un panorama de cómo eran el diezmo en el Antiguo Testamento y cómo es en el Nuevo Testamento, ¿no? Un texto bíblico fuera de contexto es un pretexto, pero nunca es una doctrina. Y la mayoría de pastores hoy usan para cobrar, para pedir los diezmos, usan el Antiguo Testamento, en un libro bien pequeñito, Malaquías, el capítulo 3 del 8 al 10. Dicen, ¿por qué les digo esto? Porque nos mandan, ¿no? La mayoría de pastores nos mandan en las iglesias que debemos traer los diezmos a la iglesia para no caer bajo el juicio de Dios, ¿no? Bajo la maldición de Dios. Ahora, a estos pastores, este texto que les he leído ahorita de Malaquías, les encanta, ¿no? Les gusta usar estos versículos porque va a atrapar a ambos lados, tanto a las personas que no diezman como a las que diezman, ¿no? Por un lado va a atrapar a las que no diezman porque se van a sentir mal, van a decir, pucha, estamos bajo el juicio de Dios, no estoy diezmando y estoy bajo la maldición de Dios. Por eso que no me salen las cosas como me deben salir. Y aquel que está diezmando va a querer dar más porque está pensando que se le van a abrir los cielos y le va a venir muchas bendiciones de Dios. Ahora, es triste decirlo esto, pero la mayoría de iglesias, ¿no?, cristianas de hoy en día se han vuelto más un negocio, un comercio, ¿no? Se han vuelto comerciantes de la fe, en vez de ser realmente lo que dice la Biblia, que la iglesia debe ser casa de oración. ¿Deben los cristianos diezmar? ¿Por qué? Porque, como hemos visto en la Biblia, el contexto de Malaquías es para la nación de Israel, no es para la iglesia. Dice, traed el diezmo al alfolí. Y en ningún momento está pidiendo Dios dinero, está pidiendo granos, frutos, o sea, frutas y algunos animales. O sea, no está hablando de dinero. Ojo, y además el diezmo en realidad significa 10%, pero en la Biblia los judíos, los israelitas, tenían que diezmar 3 diezmos. Hasta podemos encontrar hasta un cuarto que está incluido dentro del primero, ¿no? Entonces, y si ustedes suman esos 3 diezmos, va a ser un porcentaje de 23.33% como promedio que tenía que diezmar cada israelita en Israel. Repito, 23.33% como promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque habían 3 diezmos. El primer diezmo era para el sacerdocio levítico, para la tribu de los levitas, que ellos ya estaban consagrados exclusivamente para esa obra. El segundo diezmo era para apoyar a las fiestas nacionales, ¿no?, y que eran anuales. Y el tercer diezmo era para cuidar, ¿no?, a las viudas, a los pobres, a los enfermos. Y este diezmo se daba cada 3 años. Si sumamos 10 más 10 son 20, el tercer diezmo era cada 3 años, entonces sale ahí los 23.33% que uno debería dar cada año. Cada año, no cada mes, cada año. Entonces tenemos una buena noticia para los cristianos y para la iglesia. No tienes que hacer eso, ya que fue escrito los diezmos para Israel. Además, si tú quieres diezmar o estás diezmando, entonces te has puesto debajo de la ley y estás obligado u obligada a cumplir toda la ley. En Génesis, vamos a empezar rápido, así como un panorama rápido, más, de en cuanto a las ofrendas y a los diezmos, desde el mismo Génesis. En Génesis, Dios no ordena. Tú ves todo el libro de Génesis, no hay una orden donde Dios dice, tienen que traer el diezmo o tiene que ser así. No hay. O sea, nadie
le dijo, por ejemplo, a Abraham y a Jacob que dieran el diezmo. Porque alguien puede decirme, no, ¿y cómo Abraham y Jacob dieron el diezmo? Sí, pero Dios no les dijo que dieran el diezmo. Por ejemplo, si ustedes estudian más antes, desde Génesis capítulo 4, de la historia de Adán, Eva y sus hijos, Caín y Abel, lo que ofrecieron Caín y Abel fue una ofrenda voluntaria. Dios no les dijo que hicieran eso. O sea, no se registra en la Biblia. Fue algo voluntario. En cuanto a dar, no dice cuánto de porcentaje, sino cada uno fue movido por su propia iniciativa. Entonces no hubo condiciones, ni tampoco decía cada semana o cada mes, o cómo debe ser, tampoco con qué frecuencia uno debería dar. Fue algo voluntario. De ahí pasamos a Génesis, capítulo 8, verso 20, y llegamos a Noé con el diluvio. Génesis capítulo 12, 7 y capítulo 18, el verso 13. Abraham, idem. O sea, él dio ofrendas. O sea, todos los personajes vamos a ver que le dieron al Señor de sus posesiones, motivados por el amor, por el agradecimiento, por gratitud, y fue algo espontáneo. Ese es el patrón que vemos en cuanto a la ofrenda voluntaria desde el libro de Génesis. En Génesis capítulo 14, el verso 20, ahí encontramos la primera mención del diezmo. Abraham quiere agradecer a Dios por la victoria. Se acuerda que había 5 reyes enemigos, 5 reinos, y él gana, gracias a Dios, la victoria sobre 5 reyes. O sea, que él se llenó de un botín de guerra muy grande. Y ahí vemos que Abraham saca un diezmo, ¿no? De ese tesoro, lo que había ganado ahí, y entra a Salem, a Jerusalén, y al sumo sacerdote, ¿no? A Melquisedec, le entrega los diezmos. Si ustedes ven la historia de Abraham, más o menos él vivió 160 años, o sea, no vemos un antecedente que él había hecho lo mismo en cuanto al diezmo antes o después de haberlo dado. Entonces fue esto algo, según la Biblia, algo único, o una sola vez. O sea, no hay un antecedente escrito en la Biblia que lo hubiera hecho antes o después de este hecho. En Hebreos, el capítulo 7, verso 2, dice que él dio el diezmo del botín. En el griego dice acrón, y eso es pináculo, o sea, la parte de arriba. O sea, si tú tienes un montón de tesoro, solo agarras el diezmo, o sea, la décima parte, no de todo, sino de la porción de arriba. Entonces, tal vez eso es lo que dio Abraham, no de todo. ¿Por qué? Porque imagínense darle el diezmo de 5 reinos, de 5 reyes, era mucho para un solo sacerdote como lo fue Melquisedec. Entonces, si vamos al contexto ahí en el griego, vamos a entender, no, fue el décimo de la mejor parte, la parte de arriba. Ojo, eso es muy importante escudriñarlo y verlo. Entonces, y esto fue una vez solamente. Bien, vamos ahora a Génesis, el capítulo 28, verso 22. Vamos a ver un poco ahora a Jacob. Jacob, él quiere hacer un voto con Dios y le pone condiciones. Como hoy día mucha gente hace, le dice, si sanas a mi hijo, a mi familiar, si me das trabajo, si me das pareja, si me prosperas, si me bendices, entonces yo me vuelvo cristiano. Eso es algo muy gracioso, ¿no? Eso no le va a agradar a Dios, ni podemos seguir ese ejemplo. Y es lo que hizo Jacob, ¿no? Recuerda, esto no es bueno para seguir el ejemplo de Jacob, porque él trataba de comprar a Dios, ¿no? Y él le dijo, te voy a ofrecer, tú vas a ser mi Dios si es que me bendices, si es que me va bien. ¿Ya? Entonces, eso está muy, pero muy
mal, porque estaba tratando de comprar a Dios basándose en su picardía, en su codicia. Tengamos cuidado con eso. Entonces vemos que las ofrendas voluntarias al principio, ¿no?, de la Biblia, vemos que eran voluntarias, ¿correcto? Desde Génesis 2, ahora solo encontramos 2 veces que se habla del diezmo, ¿no?, como hemos visto. Ahora, pero sí habría también, aparte de la ofrenda voluntaria, en el Antiguo Testamento encontramos una ofrenda obligatoria, que Dios pide, hay una ofrenda obligatoria. O sea, antes de la ley mosaica sí la había. Vamos a verlo. Génesis capítulo 41, 34. José le dice a Faraón, ¿no? ¿Se acuerdan que iba a haber las 7 años de vacas flacas, o sea, de hambruna, y 7 años de prosperidad? Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios? Hablar a través de José para instituir los impuestos, ¿no? Esta ofrenda obligatoria, que realmente son los impuestos, y que nace en una de las primeras potencias mundiales, ¿no?, que fue Egipto. Y José le dice que separe, que pida 1/5 de impuesto en todo el reino de los egipcios, ¿no? Y 1/5 vendría a ser, pues, el 20%. Y ahí vemos la introducción de los impuestos en la economía de Egipto, ¿no? Entonces, repito, Dios está introduciendo por vez primera, ¿no?, y esto de los impuestos, y eso lo podemos ver, ¿no?, hasta ahora, después de miles de años en la nación de Estados Unidos, que más o menos es un 20%. Vamos ahora a Génesis 47, verso 24. Ahí dice, darás la 5ª parte a Faraón. O sea, 4 partes para ti y la 5ª parte a Faraón. ¿Ve? Ahí está el 20% de los impuestos. O sea, 4 cosas, 4 partes se quedan para ti. Ahí hay un poquito de sabiduría, porque las 4 partes, una parte era para sembrar, o sea, para invertir en el campo. Algo para pensar. La otra parte era para comer, o sea, para el sostenimiento. Algo para cuidar de tu casa, la tercera, que era mantenimiento. Y algo para tus hijos, o sea, el futuro. Ahí hay mucha sabiduría que cualquier familia debería estar pensando en aplicarlo. Son principios ricos. Y la 5ª parte regresaba al gobierno. Qué interesante, ahí hay mucha sabiduría. Piense un poquito. La ofrenda voluntaria es dirigida hacia el Señor, personalmente, en una respuesta de amor, de gratitud y de sacrificio. La ofrenda obligatoria es para el gobierno nacional, para proveer las necesidades del pueblo, y esto fue desde la creación hasta la ley. Muy interesante esto, ¿verdad? Recuerden que solo estamos dando una pasadita y ya ustedes tienen que profundizar en sus Biblias, pasar tiempo ahí. Ahora veamos desde la ley hasta nuestro Señor Jesucristo. En Levíticos, el capítulo 27, el verso 30, ahí vemos el primer diezmo. Este primer diezmo es para los levitas. Recuerden que los levitas venían de la tribu de Leví, que era una de las 12 tribus de Israel. Eso tienen que escuchar bien los pastores de hoy en día, que les gusta cobrar y pedir diezmos. Tienen que entender que ustedes no son levitas. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante también esto. Entonces, los diezmos eran ¿para quién? Para los levitas, o sea, para los sacerdotes, los que trabajaban a tiempo completo para la nación de Israel. Y algo muy importante, que estos levitas no podían ser dueños de nada. O sea, por eso que todo el pueblo, toda la nación, tenía que sostenerlos a ellos. En Números, el capítulo 18, dice que el diezmo es para los levitas, para los sacerdotes, y tenían que proveerles sus necesidades. En el verso 30 dice, los diezmos de la semilla de la tierra, de los frutos de los árboles, son para el Señor. El verso 31, ahora, si alguien quisiera redimir, o sea, salvar un fruto, dice, no, esto yo quiero, no quiero darlo, entonces tengo que redimirlo. Entonces tenías que dar el precio del valor de ese fruto o de esas semillas, pero también aumentar en dinero
la quinta parte más, o sea, el 20% más. Entonces el énfasis en el Antiguo Testamento no era tanto la cantidad, ¿no? Esto le pertenecía a Dios. Y ojo, esto no es una ofrenda voluntaria a Dios. Esto ya es de Dios. Y usted estaría robándole a Dios si es que no le da. Es lo que dice Malaquías. Pero recuerda que esto es para la nación de Israel, no es para la iglesia. Vamos al segundo diezmo. Hubo un segundo diezmo y ¿era para qué? Era para las fiestas, o sea, no era para los sacerdotes, para los levitas, no, era para las fiestas nacionales, ¿no? Y por lo menos tenían 7 fiestas grandes, anuales, los judíos, en el cual ese diezmo que daban, que era obligatorio, era para comprar comida y hacer la fiesta. Y en esta fiesta promover la unidad de la familia, de la nación, y había comida, una fiesta, comunión de todo el pueblo de Israel. Vámonos al tercer diezmo. El tercer diezmo era para los pobres, o sea, no era para los sacerdotes, para los levitas, ¿no? Ni tampoco era para las fiestas. El tercer diezmo se daba cada 3 años. ¿Y era para qué? Para sostener a los pobres, a los mendigos, a los enfermos y también a los extranjeros. Entonces, aquí estamos viendo claramente, en resumen, que el judío, el israelita, daba el 23.33% y no solo el 10%. Entonces, estos 3 diezmos son impuestos y no ofrendas voluntarias a Dios. ¿Para qué? Para que los programas del gobierno, la administración del gobierno, pudieran operar sabiamente. Entonces, el primer diezmo, programa sacerdotal. Segundo, programa religioso nacional, o sea, de las fiestas. Y el tercero era un programa de bienestar social. Además, podríamos ver algo más antes de acabar. Había también un plan de compartir utilidades. ¿Sí? ¿Así? Claro, eso es interesante para los economistas, administradores o ministros, ¿no? Que llevan la economía. Dice, había también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Israel, había un plan de utilidades en Israel que además de esos 3 diezmos que hemos hablado, ellos tenían que dar. Y había también un cuarto diezmo que ahorita no se me viene a la memoria, era que los levitas que recibían los diezmos, ellos tenían que dar el diezmo del diezmo. O sea, aparte de lo que recibían, tenían que sacar un diezmo para darle al sumo sacerdote. ¿Ya ven? En Levíticos 19, no debes recoger lo que se te caiga y solo déjalo para los pobres. Wow, ¿ve? Era repartir utilidades. O sea, reparto de utilidades. Tenían un tercer impuesto, aparte de esto, para el templo, o sea, del ciclo que tenían que pagar para comprar el pan de la proposición, el grano y los sacrificios para el templo. Ahora, si usted quiere ver más de las ofrendas y los diezmos que daban los judíos en el Antiguo Testamento, ojo, cada 7 años tenían que hacer reposar la tierra, o sea, que descanse. O sea, todo ese año no diezmaban, porque tampoco no tenían ingresos, no había cosecha. Entonces, tenían que hacer, aparte de todo esto, un alto en cuanto a las deudas. Correcto es, en cuanto a las deudas, era que toda deuda quedaba perdonada. Entonces, piensa, 10%, que en nuestra mentalidad occidental, nuestra mentalidad en las iglesias, entre los cristianos, es muy lejos de lo que les costaba existir a los judíos, a los israelitas, bajo la teocracia en Israel. Fácil, muy fácil, si usted se pone a echar números y a pensar un poco esto, fácil estaban por encima del 25% de sus ingresos y entregando todo eso para poder financiar al gobierno nacional y para cuidar la tierra. Esta fue la ofrenda obligatoria.
Recuerde que los pobres, los mendigos, los enfermos, las viudas no diezmaban. Además de la ofrenda obligatoria que hemos visto, podemos encontrar una ofrenda voluntaria y ahí le vamos a dar un poco de énfasis. Esta ofrenda voluntaria incluye la ofrenda de primicias, o sea, lo primero, lo mejor, ¿no? Eso era la ofrenda para Dios. Muy importante. El énfasis no está aquí en la cantidad, sino en la actitud del dador y la calidad de lo que daba. Se lo repito. El énfasis no está en la cantidad, sino en la actitud, ¿no?, del corazón del dador y la calidad de lo que daba. No olvide eso. La ofrenda de primicias en Números 18, el verso 12, dice lo mejor. Ya se los dije. ¿Ve? O sea, ¿qué le daban a Dios? Lo mejor, no lo que le sobraba, no lo peor. Cuando Israel estaba en crisis, en derrota, siempre se van a dar cuenta ahí en el Antiguo Testamento que ellos daban lo cojo, lo enfermo, lo peor de los frutos, el peor de la cosecha, o sea, todo lo peor. Entonces era una ofensa para Dios. Pero cuando Israel obedecía a Dios, porque Dios decía, no, tráigame lo mejor, las primicias. ¿Ah? O sea, antes de que ellos vieran la cosecha, cuánto iba a ser, no sabían cuánto, ellos ya antes se aseguraban en darle a Dios lo mejor de los frutos, lo mejor de la cosecha, las primicias, lo mejor. Agarre ahí el principio. Dios decía, si me das las primicias, lo primero para mí, yo voy a hacer que coseches de una manera completa. Esa es una bonita promesa. Y eso está en Proverbios, capítulo 3:9, el gran sabio, ¿no?, Salomón, y él nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. O sea, primero Dios, no lo que te sobra, no lo peor, primicias de todos tus frutos. En el verso 10, ahí está el gran principio y la promesa, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Piense. Entonces, número 1, le honras a Dios con todo el dinero que tienes, ¿no? Apenas entra y dice, no, quiero honrarlo a Dios. Número 2, le das las primicias, no al último, primero Dios, y Él te llenará. Ahora, no podemos hacer, escuchen por favor, pastores, y no se enojen, especialmente ellos, porque ellos son lo que están, les gusta pedir los diezmos, ¿no? Pero acá dice, ahora, pero están confundiendo, porque una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. No podemos hacer la promesa de Dios para Israel del Antiguo Testamento para nosotros los cristianos en el Nuevo Testamento, que sí son cumplidas espiritualmente. Piense, ¿qué es mejor para usted? ¿La bendición material física o la espiritual? Porque a Israel las promesas en su mayoría son físicas, bendición física, salud, riqueza, prosperidad. Pero a la iglesia, Dios no le ha prometido bendición física y sanidad física en esta vida. En el cielo sí, ahí vamos a tener casas de oro, vamos a ser ricos y no vamos a tener enfermedad. Si usted ve bien en la Biblia, hay muchos cristianos que fueron pobres y enfermos. Por ejemplo, Moisés, tartamudo. ¿Por qué no lo sanó Dios? Hola.
¿Se dan cuenta? En el Nuevo Testamento vemos los discípulos, el mismo Señor, pobres. ¿Se dan cuenta? No todos tenían plata, a las justas. Pablo, enfermo en Galacia, le pidió a Dios que le quitara este aguijón en la carne. Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué no lo sanó Dios a Pablo? Igual Pablo menciona a Timoteo, que sufría gastritis, disenterías, ¿correcto? Y estaba mal del estómago. A ver, ¿por qué no lo sanó a Timoteo? ¿Y por qué no lo sanó a Epafrodito y otros discípulos de Pablo que casi murieron y se recuperaron? O sea, no lo sanó. ¿Ve? Igual hubieron bastante gente pobre. Hoy día podemos ver a muchos pastores. Si vemos a los Kenny Hagin, a Catherine Coleman, a todos estos pastores que les gusta decir, no, la sanidad es para ahora, Dios te ha prometido sanidad, ellos están enfermos de alguna enfermedad crónica y se mueren del corazón, de ataque, de algún problema físico. A ver, hola. O sea, no les ha prometido. Últimamente, por ejemplo, hubo un pastor de México que también era cantante, muy famoso, ustedes lo conocen, que tenía cáncer. Fueron ahí todos estos pastores, ¿no? Que dicen que no, Dios ha prometido a la iglesia que reciba sanidad ahora. Y fueron, le pusieron manos, declararon, confesaron, decretaron, ¿no? Contra el cáncer y nada, se murió. ¿Por qué no lo sanó Dios? ¿Ve? Es que Dios no le ha prometido a la iglesia sanidad ni riqueza en esta vida. Dios en su soberanía, algunos los sana, algunos los prospera y otros se mantienen pobres, como Pablo, ¿ves? Y por eso Pablo dice, he aprendido a tener abundancia y también a padecer necesidad, pero en ambas cosas estoy contento. Entonces Dios sí nos ha prometido bendición espiritual. Por eso, ¿usted qué quiere? Física. Entonces tiene que entrar al parte de la ley y volverse judío para que la bendición física sea ahora. Y si quiere la espiritual, sí, todos los cristianos lo tenemos. La salvación ya la tenemos. Hola. Eso es muy, pero muy importante, ¿no? Entonces, la respuesta es obvia, ¿no? Para un cristiano también hay almas, aunque no todo cristiano es rico, pero por lo menos Dios nos da comida, nos da ropa, nos sostiene, porque dice, no he visto a justo padecer necesidad. Entonces, dar al Señor fue siempre darle lo mejor, y eso es lo que Él está buscando, lo selecto, lo primero, el corazón, la actitud de tu corazón. En Proverbios, el capítulo 11, verso 24 y 25, dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más, más de lo que es justo, o sea, que les gusta agarrar y no soltar, pero le viene en pobreza. O sea, el que más da, más le viene más. Y el que es más tacaño, más duro de dar, o sea, va a llegar a la pobreza. Verso 25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Amén, amén. Tarea. Para no seguir siendo engañado por la mayoría de pastores de hoy en día que cobran diezmos o que piden diezmos en sus iglesias, usted tiene que leer, solo le va a demorar 10 minutos, el libro de Malaquías. Son 4 capítulos. Y la mayoría de cristianos solo quieren estar en las redes sociales y ya no quieren leer la Biblia. Por eso son fáciles de engañar y como borregos se los llevan estos pastores lobos rapaces que han entrado a la iglesia, se han vestido de pastores y les están trasquilando y ellos no se dan cuenta. Entonces solo te va a demorar, los 4 capítulos son chiquitos, 10 minutos.
Y ahí vas a tener luz y vas a decir, están engañando en mi iglesia. Entonces, ¿para qué piden el diezmo? Entonces, ¿qué está pasando acá? Te vas a dar cuenta que ahí tienes que preguntarte, el diezmo que pide Dios en Malaquías 3, 8 al 10, si lo lees bien, no es a la iglesia. Tienes que, ya te he dicho, un texto fuera de contexto es un pretexto, pero nunca es una doctrina. Entonces los pastores de hoy en día están usando un texto de Malaquías como pretexto para sacarle dinero a la iglesia. Pero si tú ves a la palabra de Dios, no le pide a la iglesia, sino a la nación de Israel. Ahí está bien claro. Y queremos animarlos que ustedes lean la Biblia por ti mismo, sea un bereano. Ve qué te está enseñando tu pastor acerca de los diezmos. Si te dice que tienes que dar los diezmos, si no, sigues en maldición o le estás robando a Dios, sal corriendo de esa iglesia, porque te están robando y te están intimidando. Malaquías 3, 8 al 10. Dice, vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Ve, vosotros la nación. La nación. ¿Cuál nación? Los judíos, Israel. Ustedes me han robado. Dice, traed los diezmos al alfolí. ¿Ya? ¿Y por qué le habían robado? Porque estaban ellos bajo la ley, no bajo la gracia. Pero si tú eres cristiano, ¿estás bajo la ley o bajo la gracia? Israel como nación estaba bajo la ley, entonces ellos tenían que diezmar, era un impuesto, un mandamiento, y si no diezmaban, le estaban robando a Dios. Pero un cristiano ya no está bajo maldición, está bajo la gracia, bajo Cristo, cubierto con la sangre de Cristo. Entonces atrapan ahí estos pastores usando este texto y dice, si das diezmo, traes a la iglesia al alfolí, y ni siquiera era dinero. Dios no estaba pidiendo dinero a los judíos, le está pidiendo las semillas, frutos, comida, ¿ves? Y el alfolí no era la iglesia, era el almacén de granos. Ay, dice, y Dios abrirá los cielos, etc. Entonces, esto de los diezmos atrapa a dos tipos de personas, a ambos lados, a los que no diezman y a los que diezman en una iglesia. Los que diezman quedan atrapados porque ellos dicen, por su codicia, o sea, si diezmo, Dios me va a dar más plata. O sea, esto es un buen negocio con Dios, ¿correcto? Y si no diezmo, me siento mal, me siento condenado, me siento maldito y el juicio de Dios viene sobre mi vida. Entonces, atrapa esto. Esa es pues la viveza humana del diablo también, que está usando a estos pastores, algunos por ignorancia, pero estoy seguro que la mayoría que están de pastores y siguen pidiendo diezmos saben la verdad, pero no les conviene. O sea, ellos no pueden vivir en fe, por eso tienen que manipular y seguir pidiendo los diezmos a los cristianos, a la iglesia. Pero Dios les está dando un tiempo para que se arrepientan y vuelvan a la verdad. Sigamos. A veces me dicen algunos colegas pastores, ¿no? Amigos acá en Arequipa, Perú, o cuando he ido a Tacna, en Lima, o por las redes, me dicen, oye, vas a llevar a tu propia iglesia, vas a dejarla sin presupuesto. O sea, no lo hagas, porque entonces tu gente, nadie va a querer diezmar. Tú sabes ya que la mayoría ya no diezman. Y los poquitos que diezman en las iglesias, entonces piensa, si te escuchan tu enseñanza o este video, ahora si tú crees que este video, esta prédica, te está haciendo de bendición, compártela. Compártela a los hermanos de tu iglesia, mándasela al pastor, ¿no? Que vea, que estudie la palabra y vea realmente su error, ¿no? Pero comparte este video y si quieres que se vea más, pon un like ahí también, ¿no? Para que más gente pueda ver este video que es, como están viendo, es pura Biblia, pura cita bíblica, ¿no? Demostrando quién tiene solamente la verdad. No son los pastores, sino es lo que dice la Biblia. Entonces, mucha gente me dice eso, ¿no?
no debes predicar eso, pues esto, el otro, porque prácticamente vas a malograr el negocio, ¿ves? De ellos, su negocio. Entonces me dicen, no, tienes que pensar tú mismo. Mira, en tu propia iglesia, que son pocos, entonces imagínate ya tú con qué vas a vivir, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces es algo bravo. Pero tú tienes que decir, bueno, yo no voy a hacer caso a lo que diga usted o el pastor Ronnie, yo voy a hacer caso a lo que diga mi Biblia, la palabra de Dios. Ahora, si alguien no quiere hacer caso a la palabra de Dios expuesta, entonces ya sí tiene un problema, ¿verdad? En Éxodo capítulo 25, del 1 al 2, Jehová habló a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda, ¿ves? De todo varón. ¿Y cómo debería ser esta ofrenda? Dice que diere de voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Entonces la ofrenda era voluntaria, de corazón. ¿Correcto? Bien. Muchas veces en las redes sociales o también a mi correo y algunos hermanos de la iglesia también me hacen esta pregunta, ¿no? Entonces, pastor, ¿está mal diezmar? ¿Está mal que un cristiano dé el diezmo o siga dando el diezmo? Mira, si tú sigues dando el diezmo así como lo das, entonces te estás poniendo bajo la ley. Y si te pones bajo la ley, entonces tú misma o tú mismo te estás obligando a cumplir toda la ley. Lo que está muy mal es que te quieren forzar, manipular, presionar a dar el diezmo. Y te dicen que si no das, le estás robando a Dios y el juicio cae sobre ti. Entonces, eso está mal, ¿no? Y esas son falsas doctrinas. Escucha, el verdadero cristiano no da a Dios para que Dios le dé. Das a Dios porque ya recibiste de Dios y te sientes agradecida, ¿no? Y das por gratitud y no das por esperar recibir más y más, como un negocio. Huye de estos pastores que siguen pidiendo diezmos y de esas iglesias que más bien son un mercado, un negocio. Nosotros, los pastores de sana doctrina, somos llamados a predicar y a enseñar la verdad. Juan, capítulo 8, verso 32, dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Éxodo 35, 4 a 10. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, esto es lo que Dios ha mandado, tomen de entre ustedes una ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón le traerá a Jehová. ¿Ve? O sea, Dios quiere corazones generosos. Y ahí pueden ver todo lo que le daban, ¿no? El verso 10, todo sabio de corazón en vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Entonces, alguien que también que es inteligente y es sabio, dice, no, yo voy a hacer primero lo que Dios está mandando. ¿Qué está buscando a Dios? Un corazón dispuesto, motivado y no una ley. Éxodo 35, 21 al 22. Y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión, para todo su servicio, para las vestiduras sagradas. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al Señor. ¿Se va dando cuenta cómo deben ser nuestras ofrendas? Dice, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová había mandado que se haga. Miren, cuando a la gente se le impone, se le manda, traen menos. Cuando se le pide algo voluntario a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a los generosos,
ellos dan. Y dice que llegó a dar más de lo que se necesitaba. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dio una orden diciendo que ya no traigan más. Y así le impidió al pueblo ofrecer más, porque el pueblo quería dar más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Yo como pastor estoy más de 30 años predicando en nuestros ministerios Verdad y Vida acá en Perú. Y estoy convertido hace unos 35, 36 años, pero más de 30 años como pastor. No soy un pastor asalariado. ¿Me cuenta? No. Yo soy odontólogo, ¿no? En mis inicios de profesión. Pero puedo dar testimonio que vivir en fe, o sea, no pidiendo diezmos ni presionando. Entonces, todo en estos 30 años de ministerio cristiano, nunca me ha faltado comida, no me ha faltado pan, casa, ropa, etcétera, ¿no? Todo Dios lo ha provisto. Y animo también a los pastores que me estén escuchando, que van a ver, o a la gente que está en ministerio, decir, pero ¿cómo vamos a llevar a cabo el ministerio? Tenemos que tener dinero, plata, y lo mínimo es el diezmo. No. ¿Por qué le digo? No hagan eso porque estás llevando a la gente de la iglesia a salir de la gracia y estar bajo la ley. Entonces estás poniendo una carga y una maldición a toda la iglesia. Y los cristianos, si diezman en tu iglesia, entonces van a estar obligados a cumplir con todas los demás mandamientos de la ley. Hay que tener cuidado. Entonces, mucho mejor es vivir bajo la gracia. Y bajo la gracia solamente son ofrendas de quien quiera a la obra, ¿no? Claro que necesitamos dinero. Yo no estoy diciendo que no hay que diezmar, no hay que dar nada a la iglesia. No. ¿Se dan cuenta? Sí, la gente cristiana que ya conoce el ministerio, que conoce nuestros ministerios, que predicamos, enseñamos, que le damos todo, llevamos nuestra cruz por Cristo, ya años, ellos solitos, ellos aman el ministerio, aman la obra, porque dicen, bueno, tantos sacrificios, y ellos apoyan, ¿no? Para pagar, por ejemplo, los alquileres de los locales, para comprar las cosas, los equipos, las Biblias, los libros, los viajes, el sostenimiento de los que trabajamos a tiempo completo, etcétera, etcétera. Eso es cuando hay un corazón, ¿no? Agradecido para con Dios, no se les necesita ordenarles, darles mandamiento. Ellos solos van a ver la necesidad y sus corazones agradecidos van a apoyar a la obra. Está exaltando a Dios, está glorificando a Dios y estamos sirviendo cada vez más a la gente y no nos estamos sirviendo de la gente. Entonces, ellos tienen un corazón dispuesto y se abren a dar y más y cada vez más. Cuando la ofrenda es dada con una motivación verdadera que va más allá de la necesidad. Deuteronomio capítulo 16, 9b, dice, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová, tu Dios, te hubiera bendecido. O sea, según tus ingresos, según lo que te da Dios, tú da. Pero si no tienes, porque también hay una serie de gente pobre que no tiene trabajo o está en full deudas, ¿qué vas a dar, pues? Más bien la iglesia tiene que ayudarte. ¿Te das cuenta? Porque estás en pobreza. Pero si tienes un ingreso, entonces tú das de acuerdo a tu generosidad, a tus ingresos, en gratitud, por amor a Dios y por amor al ministerio, a la obra. Entonces es algo voluntario. La ofrenda obligatoria siempre fueron los impuestos. Entonces el diezmo, recuerda, fue para los israelitas, no para la iglesia. Y la ofrenda voluntaria siempre fue para los de corazón. Tenían que hacerlo con un corazón dispuesto, agradecido, amoroso. David y el templo para Dios, ¿se acuerdan? Que él quería construir el templo, Dios le dice que no, que su hijo Salomón que iba a ser el que levantaría el templo para Dios.
Y vemos que en Primera de Crónicas, capítulo 29, 9, dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Alegre, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Ese es el mismo principio. ¿Ya? Y así mucho se alegró David y bendijo a Jehová, etcétera, etcétera. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado no es para nosotros, es para edificar casa a tu santo nombre. Primero tú, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada, la integridad. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Muy importante. Entonces, no te limites a ti misma o a ti mismo, ¿no? En una ofrenda legalista, dando el diezmo. Eso déjalo para los israelitas. No, eso no es para la iglesia, ¿no? Nosotros somos libres, estamos bajo la gracia y damos generosamente ofrendas y no diezmos. Entonces, diezmar, conclusiones, nunca se afirma en el Nuevo Testamento. No se lo mandó al cristiano del Nuevo Testamento que deba diezmar. Entonces, dar sí es un mandato de Dios y sí hemos de dar a la iglesia. Y una de las funciones de la iglesia es ayudar con el cuidado de los pobres, las viudas, los mendigos, los enfermos. Entonces sí deberíamos estar dando. Y también las misiones, el evangelismo, los alquileres, el sostenimiento de los pastores, etcétera. Pero nunca se requiere un porcentaje de los creyentes del Nuevo Testamento, ya que allí no se afirma el diezmar nunca. Sí se afirma el dar, y el dar sale de nuestros corazones, dando de la abundancia que Dios nos ha dado. Según de Corintios, capítulo 9, 7, dice, cada uno, ¿ves? Cada persona en la iglesia, menos los pobres, los que están mal, sin trabajo, no, por eso, pero todos los demás, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Para entender el contexto, por favor, lea en 2 Corintios todo el capítulo 8 y el capítulo 9, que no le va a llevar más de 10 minutos. ¿Ya? Exhortar a los hermanos para que den, que recuerdan que son cristianos. Si Dios dio de todo corazón a su Hijo, nosotros también de todo corazón lo hacemos, porque queremos, porque nos nace voluntariamente y no por imposición. Eso es muy importante lo que dice Pablo, y no como una exigencia nuestra, o sea, no se les exige, sino de su generosidad. 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, dice Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, ahí está, lo voy a leer un poco despacio, dice cada uno, o sea, cada cristiano, de, esa es la orden, de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Repito entonces, usted no se limite al diezmo. Hay algunos de ustedes que no les alcanzaría a dar el diezmo, entonces es de acuerdo a tus ingresos, pero hay algunos de ustedes que ganan bien, que Dios los está bendiciendo, entonces deberían dar mucho más, ¿ves? Entonces, para la iglesia, para el cristiano, no es este porcentaje. Eso es muy importante, ¿sí?
que el modelo del Nuevo Testamento no es un porcentaje, sino dar de nuestros corazones, dando con un corazón alegre. Y un dador alegre es el que da de la abundancia que Dios nos ha dado. Piensa, ¿correcto? Entonces, no pienses que si no das el 10%, Dios te va a maldecir. Ya hemos dicho que eso es mentira, ya que esa enseñanza que están los pastores que piden los diezmos no es del Nuevo Testamento, eso es para los judíos, ¿correcto? Pero si Dios te está bendiciendo, entonces dalo con alegría, sin tristeza, no por obligación y no des compulsivamente, sino sabiamente. Da porque Dios es bueno y porque Él te está bendiciendo. Repito, entonces el diezmar nunca se afirma en el Nuevo Testamento para la iglesia. Dar, sí. Diezmar, no. Repito, dar, sí. Diezmar, no. En el Nuevo Testamento no se pide diezmo, sí la ofrenda, sí el dar. La ofrenda es según como hayas prosperado, de lo que Dios te da. 1 Corintios 16, del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué ordenó? Ofrendas. ¿Ves? Eso es bien claro para las iglesias. No es diezmos. Recuerden. Dice, cada primer día de la semana, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. ¿Correcto? Para que cuando yo llegue, dice, no se recojan entonces las ofrendas. ¿Correcto? Entonces, para los cristianos son ofrendas voluntarias. Según de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero si no tiene trabajo ni ingresos, no se le exige a usted que dé. Entonces vemos que no hay una base bíblica para pedir a los cristianos, a las iglesias, los diezmos. Hoy en día no es así. Entonces piense, entonces ¿por qué piden? Porque la Biblia dice que hay muchos lobos rapaces que se han metido, son falsos pastores, se han metido en las iglesias, han llegado a ser pastores y se están haciendo ricos, engañando, manipulando con la fe y con los diezmos, especialmente en las iglesias grandes, ¿no? También en las chicas. Entonces usted ahora conoce la verdad de la Biblia. Salga de allí y ya no se deje engañar. Usted conoce la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Entonces, ya hemos visto también que la iglesia sí necesita recoger ofrendas y es justamente para ayudar, para llevar a cabo el ministerio, la obra. Hay pagos que hay que hacer, etc. Pero no dice no, la iglesia no debe pedir diezmos, solamente ofrendas voluntarias. El diezmo es para los israelitas. Ahí está, 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. Si usted tiene más, claro, lógico, obvio, debe dar más. Entonces, pero si usted no tiene trabajo, gana poco menos, es obvio también de su corazón, de ahí, ¿no? Es cuestión de sabiduría. Entonces, recuerden que no estamos diciendo que no hay que dar dinero a la iglesia, sino que hay que enseñar la verdad de la iglesia. La Biblia no dice que la iglesia tenga que diezmar. Pastores, amigos, colegas o cristianos que diezman, no se enojen conmigo, ¿correcto? Si usted como pastor le enseña a su iglesia que debe vivir por fe, enséñeles con el ejemplo. Créale a Dios, dependa de Dios y no del dinero. Créale a Dios que lo sostendrá por medio solo de las ofrendas voluntarias. Ejemplo, yo, quien les habla, vuestro siervo, Pastor Ronnie Núñez, yo
vivo así por más de 32 años como pastor, ¿correcto? No soy un pastor asalariado. Ahora, igual podemos decir del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, que nuestro Señor Jesucristo pidió alguna vez diezmos, cobró diezmos Jesús. El apóstol Pablo y sus discípulos pidieron los diezmos alguna vez a las iglesias. Es contundente. O sea, si Jesús ni Pablo no pidieron, no cobraron diezmos, ¿por qué la mayoría de pastores hoy día cobran y piden los diezmos? Entonces, sabemos quién está mintiendo, quién está engañando, quién está manipulando. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Sí, pero no de los diezmos, sino de las ofrendas voluntarias. 1 Corintios 9:14, en la traducción lenguaje actual, dice: el Señor Jesús mandó que los que anuncian la buena noticia vivan de ese mismo trabajo. 1 Corintios 9:14, en la nueva traducción viviente, dice: del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Así ha sido en mi ministerio por más de 30 años como pastor, sin necesidad de presionar ni de exigir tanto. La gente ya cuando ya conoce tu ministerio, no hay ningún problema. Ahí vienen las ofrendas voluntarias. Ojo, entonces repito, ni Jesús, nuestro Señor, ni Pablo exigieron los diezmos, no cobraron diezmos, ni enseñaron tampoco exigirlos en sus iglesias, ni los discípulos tampoco pidieron diezmos. El único pasaje en el Nuevo Testamento donde habla Jesús al respecto del diezmo está en Mateo 23:23. Atención. Cristo les dice a los fariseos, a los sacerdotes, recuerden que eran judíos, israelitas bajo la ley, y ellos sí tenían que diezmar. Ojo, no les está hablando Cristo a los discípulos, a los creyentes, a los cristianos. Y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, ahí está el diezmo, la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Primero la justicia, la misericordia, pero sin dejar de hacer aquello. Eso Cristo les está hablando a los judíos, a los que están bajo la ley, pero no a cristianos. Pero hoy día vemos muchos pastores que usan este texto para decir: ya ves, Jesús está hablando de los diezmos. Sí, un texto fuera de contexto es un pretexto, una excusa, ¿correcto?, para manipular a la gente, pero nunca es una verdad, no es una doctrina. Números capítulo 18, verso 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. No dice a los pastores, aunque algunos pastores dicen: nosotros somos los levitas del Nuevo Testamento. 3 razones que ningún pastor debe exigir o pedir diezmos a la iglesia. Esto envíaselo, reenvía por favor a estos pastores que piden diezmos. Miren, 3 razones por las cuales ningún pastor debe pedir diezmos a su iglesia. Número 1, el pastor no es un levita de Israel, ni tampoco es el levita actual, como dice. Por lo tanto, ningún pastor está autorizado por Dios para recibir diezmos, porque según Dios y la Biblia, que recibe los diezmos son los levitas, o sea, israelitas. Número 2, pero si hay algún pastor que dice: no, yo soy levita de la tribu de Leví, soy un israelita, mi tatara abuelo han sido judíos que vinieron acá
a Sudamérica, etc. Ah, ya, perfecto. Entonces, ya te lo dije, tus miembros también deberían tener sangre de israelitas. Y si no eres judío, no estás obligado a dar diezmos. La iglesia no es Israel. Número tercero. Tercera razón por qué los pastores que piden diezmos o cobran diezmos no deberían hacerlo. Número 3. Y si el pastor es levita y tu iglesia también, entonces no puedes pedir diezmos porque pondrías a la iglesia, a tu congregación, bajo la ley y tendrían que cumplir toda la ley. Gálatas, capítulo 5-4. Pues les dice, Pablo les escribe a cristianos y les dice, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, o sea, dando diezmos, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Más claro no puede estar. ¿Por qué Jesús y Pablo no cobraron diezmos? Buena pregunta. Porque no eran de la tribu de los levitas, ni tampoco Pablo. Jesús era de la tribu de Judá y Pablo era de la tribu de Benjamín. Entonces ellos no podían cobrar diezmos porque no eran levitas. Y como estos pastores de ahora, la mayoría cobran diezmos si no lo hizo ni Jesús ni Pablo. Entonces, una pregunta, pastor. Entonces, ¿cómo sostenemos los ministerios? Por medio de las ofrendas voluntarias. Ya te lo dije. Lucas, capítulo 8. ¿Cómo hizo Jesús para sostener a 12 discípulos y llevarlos a predicar por todo lado? Imagínate hoteles, restaurantes, comida, ropa, en todo el ministerio. Nunca pidió diezmos. ¿Cómo lo hizo? Igual Pablo, nunca cobró diezmos. Vamos a ver qué hicieron. Lucas 8. Dice Jesús iba con los discípulos, estaba proclamando por todo pueblo, por todo lugar, junto con los 12. Y también mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Ejemplo, María Magdalena, ¿correcto? También está Juana, esposa de Cusa, que era un administrador de Herodes. Susana, ¿y qué más dice? Y muchas mujeres más que los ayudaban con sus propios recursos. Eso puedo decir, quien le habla a este siervo, que en estos más de 32 años de ministerio ha habido así muchas hermanas, mujeres, algunos hombres que siempre han apoyado este ministerio y no he tenido necesidad de exigir los diezmos. Claro, al comienzo de los años sí pedíamos diezmos. ¿Por qué? Porque no teníamos este conocimiento. ¿Ve? Pero a través de los años con la luz nos arrepentimos y hemos dejado de hacerlo. Lucas capítulo 8, del 1 al 3. Los días siguientes dice que Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando la buena nueva, o sea, predicando, ¿no? El evangelio. Y luego dice, y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. Segunda de Corintios 12:14. Segunda de Corintios 12:14. He aquí por tercera vez, estoy preparado, dice Pablo, para ir a vosotros y no os seré gravoso. ¿Ves? O sea, no quiero que se preocupen tanto por los gastos, no, por lo que me van a dar, porque no busco lo vuestro. ¿Ves? O sea, no estoy buscando que me paguen un salario, con que me den casa, comida, algo, una ofrendita, listo, ¿ves? O sea, no quiero ser gravoso, porque no busco lo vuestro, sino busco a ustedes, su corazón. Ahora, algo más para los pastores, colegas de hoy, que piden diezmos. Mateo 21:13. Y les dijo, escucha, por favor, pastor, que estás cobrando diezmos. Estas citas son para ti
con todo cariño para que reflexionen. Mateo 21:13. Y les dijo, escrito está, mi casa, la casa de Dios es la iglesia, será llamada casa de oración, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Romanos 16:18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios estómagos, vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Para pensarlo, más citas para los pastores que piden diezmos. Tito, capítulo 1, verso 7, la última parte. Codicioso de ganancias deshonestas. Primera de Timoteo 6:5. Es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Lobos rapaces metidos en la iglesia que trasquilan el rebaño y engañan a las ovejas. Hechos, capítulo 20, verso 29. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de las iglesias lobos rapaces, ¿no? Vestidos de pastores que no perdonarán al rebaño. Avaricia, interés, materialismo, idolatría, amor al dinero. Igualito que antes, igual hoy día. Entonces, si la mayoría de iglesias exigen el diezmo, ¿por qué no pedimos nosotros en la iglesia? ¿Sabe por qué? Una sola palabra. Porque queremos ser íntegros. El diezmo fue exigido a Israel porque estaban bajo la ley. Nosotros, la iglesia, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos, capítulo 6, verso 14. Por eso no lo exigimos, ni pedimos los diezmos, ya que si te pones bajo la ley, dando los diezmos, tienes que cumplir toda la ley. Otra pregunta. ¿Debemos cumplir la ley los cristianos? Respuesta. Romanos 6, 14 y Santiago 2, 10. Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un solo punto, se hace culpable de todos. Entonces tú no puedes tomar lo que te gusta y dejar lo que no te gusta. A estos pastores les gusta pedir el diezmo de la ley, ¿ya ves? Porque les gusta eso, pero no quieren cumplir entonces los otros mandamientos de la ley. Y te hablan siempre de que el padre Abraham era el padre de la fe y tenemos que imitarlo porque el padre Abraham diezmó y también hay que diezmar. Y ya hemos visto que él solo lo hizo una sola vez y por voluntad, pero no por mandamiento. Ahora, si tú dices eso, amigo pastor, entonces también tendríamos que mentir. ¿Cómo? Sí, porque Abraham también mintió. Y si queremos seguir el ejemplo de Abraham, entonces también tenemos que mentir porque él mintió a Faraón, negando a su propia esposa. Tendríamos que acostarnos también como Abraham con la empleada. O sea, tendríamos que adulterar o fornicar, ¿no? Y acostarnos con la empleada de nuestra esposa, porque estamos siguiendo a Abraham. A ver, ¿por qué no hablan de eso? Entonces habría un conflicto. Entonces, está mal. ¿Cómo se está interpretando la palabra de Dios hoy en día en estas mega iglesias pequeñas? Yo diría la mayoría de iglesias que piden los diezmos están enseñando mal, ¿no? Están llevando a la iglesia bajo la ley y que salgan de la gracia, ¿no? Y eso es muy peligroso. El diezmo se trata, a fin de cuentas, de que pongas a Dios primero en tu vida y puedes contar con que Él hará su parte. Te lo repito. Entonces no se trata tanto de dinero, se trata de que pongas a Dios primero en tu vida.
primero Dios. O sea, tu corazón agradecido por Dios. Y puedes contar que Dios hará su parte. Ponga a Dios primero en todo y con todo. Cristo lo dio todo, ¿ves? Lo dio todo. Es una ofrenda. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Ya ves? El Padre, así es la forma de dar. Que dio. Aleluya. Un cristiano verdadero toma su cruz cada día y sigue a Jesucristo. Oremos. Gracias, papá. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Permite que esta palabra no vuelva a ti vacía, que alguno nos afirme que ya sabíamos esta verdad y a otros nos corrija, a otros nos redarguya, como lo hiciste conmigo hace años, Señor. Que yo también pedía diezmos, Señor, y usaba mucho las citas del Antiguo Testamento, Señor. Pero ahora entendí en los últimos años que estamos bajo la gracia y solo debemos pedir ofrendas y ofrendas voluntarias de corazón, con corazón alegre, Señor. Porque eso te agrada a ti, papá. ¿Qué es lo que te buscas? Corazones agradecidos, corazones que te aman y aman tu ministerio, aman la obra tuya acá en la tierra, que es de ganar almas y llevar tu evangelio y hacer discípulos para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.